La señal de socorro viajó a través de galaxia, una súplica desesperada de una galaxia moribunda. Mundo. No conllevaba exigencias, ni ira. Solo una petición de ayuda. Los Torbani. Una vez orgulloso y poderoso, había perdido todo. Sus ciudades yacían en ruinas. Sus ejércitos fueron destrozados. El Dratol. El imperio, despiadado e imparable, había casi los extinguió por completo. Y. Sin embargo, nadie acudió en su ayuda. Unión Galáctica, una alianza de avanzados especies, habían abandonado a los Torbani. Lo denominaron no inferencia estratégica. Pero la verdad era más simple. Temían Drafole demasiado para intervenir. El mensaje enviado por los Torbanei fue ignorado. Cada petición de ayuda fue recibida con silencio. Hasta que un día, una sola respuesta llegó. Transmisión humana. A bordo. El capitán Elias Carter de la UNS Resolute se inclinó hacia adelante mientras su equipo repetía la reproducción. La señal de socorro. El holograma. Imagen de la alta canciller Beyla. El líder de Torbani, parpadeó ante él. Su piel violeta estaba marcada por la batalla. Cicatrices, sus ojos plateados llenos de tristeza. A cualquiera que aún crea en honor, su voz tembló. Pedimos por tu ayuda. Los Dratal han quemado nuestra en casa, masacraron a nuestra gente. Si ¿hay alguna especie dispuesta a unirse a nosotros? Te lo suplicamos. Siguió un silencio mientras la grabación terminó. El equipo del puente intercambiaron miradas tensas. El Torbani. No eran humanos. Eran extraños. Pero ellos también fueron víctimas. Carter exhaló. Abre un canal. La comunicación. El oficial vaciló. Señor, si respondemos. Estamos desafiando a la Unión. Ellos ordenaron. Todas las especies deben mantenerse alejadas de esto conflicto. Carter apretó la mandíbula. El sindicato le había dado la espalda a Torbani, pero eso no significaba humanidad. Tuvo que hacerlo. No me apunté para dejar que la gente morir, dijo con firmeza. Abre el canal. Horas más tarde, el Resolute llegaron al último bastión de Torbani. Una estación espacial semidestruida en órbita. Un planeta moribundo. Los restos de Torbani. Naves flotando en el espacio, recordatorios silenciosos. Su derrota. Los pocos que quedaron. Los cañones de defensa se activaron mientras Resolute se acercó, pero pronto una voz se oyó por los altavoces. Esto es SIG. Canciller Beyla. Identifíquese. Carter se mantuvo erguido. Este es el capitán Hilas. Carter de la Operación Resolute de la ONU. Recibimos tu llamada de auxilio. Una pausa, luego suave. Risas. Pero no era alegría. Era incredulidad. Viniste, susurró Beyla. Yo. Ni lo pensó. Se recompuso. Capitán Carter, ¿por qué la humanidad se arriesgaría? ¿La guerra para ayudarnos? La mirada de Carter se endureció. Porque sabemos lo que es estar de pie. Solos. Dentro de la estación, Carter y un pequeño equipo se reunió con Beyla y los oficiales restantes. El Torbani parecía cansados, con sus armaduras otrora doradas arañadas. Y roto. El comandante Caos, uno de los últimos veteranos de guerra de Torben, observaron él. Humanos con recelo. Deberías irte. Advirtió. Los Dratal regresarán. Nosotros. No puede protegerte. Carter cruzó su armas. No estamos aquí para que nos protejan. Estamos aquí para luchar. Beyla lo estudió, buscando el engaño. Pero encontró. Ninguno. Tu gente no forma parte de esto. Guerra. La voz de Carter era firme. Ellos tampoco formaban parte de la tuya, y sin embargo. Aún así, pediste ayuda. El Torbeni. La líder vaciló. Ella había esperado. Rechazo, traición, cualquier cosa menos esto.
Entonces sonaron las alarmas. Una flota completa de Drat había llegado. El ataque fue rápido. Enormes buques de guerra emergieron de hiperespacio, disparando cañones de plasma al estación. Las defensas de Torbani lucharon por responden, sus sistemas fallan. Draftal estaba allí para terminar lo que ellos habían empezado. Pero esta vez, no lo estaban. Enfrentándose a un enemigo derrotado. Esta vez, la humanidad estaba aquí. Todos a la batalla. Estaciones, Carter comandaba como él. Resolute se posicionó. Objetivo. Sus motores. Necesitamos comprarlos. Hora de Torbeni. Pilotos humanos despegaron desde el Resolute. Sus cazas estelares. Zigzagueando entre el fuego enemigo. Torbani. Guerreros, viendo que la humanidad realmente vinieron a luchar, se unieron. Pusieron en marcha los cañones que les quedaban y dispararon junto a sus nuevos aliados. En el puente, Beyla contempló con asombro. Humanidad, la raza más joven de la galaxia, tenía. Desafió a la unión, desafió al miedo y se mantuvo firme. Por su gente cuando nadie más lo haría. Por primera vez en años, la esperanza regresó a Torbani. Mientras la batalla, la furia continuó, la voz de Carter resonó por todas partes. Las comunicaciones. Juntos permanecemos o caemos. Solo, mantén la posición. Y así, contra todo. En circunstancias adversas, los Torbani y la humanidad lucharon como. Primero, la batalla en el espacio fue un caos. La flota de Dratol atacó como una manada de bestias hambrientas. Sus oscuras púas. Buques de guerra lanzando oleadas de fuego de plasma. Hacia la estación de Torbani. Las débiles defensas de la estación se derrumbaron. Rápidamente. Pero esta vez, no lo fueron. Sola. La UNS Resolute se movió entre la estación y el enemigo. Sus escudos. Absorbiendo la primera barrera. Humano. Pilotos y elegantes cazas Starf se entrelazaron. A través del campo de batalla, lanzando misiles contra los buques de guerra DRA completos. Dentro de la estación, el alto canciller Beyla y sus guerreros observaron atónitos. Ellos luchan por nosotros, dijo uno de sus oficiales. Susurró. Beyla nunca lo había pensado. La humanidad llegaría. Ella lo había esperado. Más silencio, más excusas. Sin embargo, aquí, estaban luchando contra un enemigo que no era la suya para luchar. En el puente de resuelta, la voz de la capitana Elas Carter fue constante. Sigue moviéndote. Apunta a ellos. Motores y armas. Su tripulación trabajaba con perfecta concentración. La tecnología humana no es la más avanzada de la galaxia, pero era adaptable, y en este momento eso era lo que importaba. Las naves Dratal eran más grande, más fuerte, pero más lento. Carter sabía que la velocidad era su ventaja. Teniente Sona, toma tu escuadrón y ataca su retaguardia. Cañones. El comandante Ren reforzó las defensas de Torbeni. No podemos permitir que caer. Sus oficiales respondieron de inmediato. La humanidad no solo estaba luchando. Estaban protegiendo. Una postura desesperada dentro de Estación Torben. Comandante Caos apretó sus dientes. No podemos confiar en ellos. Gruñó. Nos dejarán cuando las cosas empeorar. Beyla se volvió hacia él. Tenían la oportunidad de marcharse. No lo hicieron. Caos vaciló. Había perdido la fe en él. Galaxia. Pero ver a la humanidad luchar fue diferente. No solo lucharon por supervivencia. Lucharon el uno por el otro. De repente, una explosión sacudió el estación. Una cápsula de abordaje Dratal se estrelló hacia los niveles inferiores, enviando fuego y escombros por los pasillos. Soldados enemigos. Los vertieron dentro. Están dentro. Un Torbani. El oficial gritó.
Caos agarró su rifle. Luego luchamos junto a los humanos y los Torbani. Lado interior de los pasillos en llamas. Guerreros Torbani y marines humanos. Lucharon juntos. Los Dratal eran poderosas criaturas gigantescas cubiertas de escamas gruesas y blindadas, pero los humanos eran rápido e impredecible. Un Dratal. El guerrero rugió y cargó contra un humano marino, blandiendo una enorme espada de energía. El marine esquivó en el último segundo y disparó un rifle de alta potencia contra él. El cuello expuesto de la criatura se desplomó. Caos quedó atónito. Caos vio esto y parpadeó. Sorpresa. Los humanos lucharon sucio, pero, efectivamente, eres imprudente, dijo. Murmuró mientras arrastraba a un soldado humano detrás de una cubierta. El marine sonrió. Te lo tomas demasiado en serio. Ganemos esto. Primero discutiremos. Caos dejó escapar una leve risita a pesar de sí mismo. La batalla continuó. Con estrategia humana y la habilidad de Torben, comenzaron a presionar. Drat de vuelta. Una decisión difícil. En el puente, Carter recibió malas noticias. Señor. El comandante Ren informó, el Drat. El buque insignia está poniendo en marcha una superarma. Si disparan, destruirán. Estación. Carter apretó los puños. Se les acababa el tiempo. Necesitamos. Para inutilizar esa nave. Voz de Beyla. Llegó a través de las comunicaciones. Nuestros barcos están demasiado dañado para luchar. Carter tomó una profunda respiración. Solo había una opción. Lo haremos nosotros mismos. El golpe final. El resuelto se volvió hacia Draful. Buque insignia. Fue una misión suicida, pero Carter sabía que era la única manera. Potencia a los escudos. Disparen todo lo que tengamos. El barco se sacudió violentamente al tiempo que el enemigo bombardeó su salón, pero este se mantuvo en pie. Avanzando. Los pilotos humanos se lanzaron en picado. Entre el fuego enemigo, sacando el Dral. Combatientes uno por uno. Finalmente, el Resolute se acercó lo suficiente. Carter se quedó de pie. Firme. Disparar torpedos. Los misiles. Lanzado, golpeando el núcleo del buque insignia. Una explosión masiva arrasó con todo. Buque de guerra Dral, lanzando escombros por los aires. Los barcos enemigos restantes, al ver el líder fue derrotado y se retiró. Victoria. Pero a un precio. El silencio llenó la campo de batalla. El enemigo se había ido. La estación era segura. Dentro del centro de mando. En la habitación, Beyla se volvió hacia Carter. Te arriesgaste. Todo por nosotros. Carter, exhausto, sonrió. Eso es lo que hacen los aliados. Caos. Dio un paso al frente, aún dubitativo. La unión vendrá por ti. Los desafiaste. Ayudándonos. La sonrisa de Carter se desvaneció, pero su resolución se mantuvo. Que vengan. Porque, por primera vez en la historia, la humanidad había elegidos para enfrentarse a la galaxia. Y apenas estaban comenzando. El campo de batalla estaba ahora en silencio, pero las cicatrices de la guerra permanecían. Los Torbeni. La estación quedó a la deriva en el espacio, su agujero exterior chamuscado y roto en algunos lugares. El UNS Resolute flotaba cerca, sus escudos parpadea debido a los daños. Dentro del centro de mando de la estación, alto. La canciller Beyla se presentó ante el capitán. Hylas Carter, su expresión indescifrable. Los Torbani nunca habían confiado en los forasteros. Antes, y sin embargo la humanidad acababa de salvar. Desobedeciste a la Orden Galáctica. Unión, dijo finalmente. Ellos lo harán. Te castigaré, dijo Carter encogiéndose de hombros. Entonces deja que lo intentan. Beyla lo estudió. La mayoría. Las especies temían el poder de la Unión, pero
Los humanos eran diferentes. No. Retroceder, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Contra ellos. Susurros de traición. Mientras tanto, en lo más profundo de la estación, el comandante Caos pasó por la reparación. Muelles. Los ingenieros de Torbani trabajaron, junto a técnicos humanos que intentan reparar los sistemas dañados. El sitio lo hizo. Se le revolvió el estómago. No deberíamos estar trabajando con ellos. Uno de sus oficiales susurró. Caos asintió lentamente. Pasé años creyendo que la galaxia tenía. Abandonó Torbani. Ahora, de repente, los humanos eran sus aliados. Era difícil. Confianza. Cerca, un grupo de soldados humanos bromeaban mientras ayudaban a levantar un pesado metal. Eran extraños, ruidosos, imprudentes. Pero no cruel. Un soldado de Tobani suspiró. No lo sé, comandante. Quizás sean diferente. Caos no respondió. No lo era. Todavía no. Una advertencia desde las sombras. De vuelta en el Resolute, un mensaje prioritario. Llegó desde la Tierra. Carter estaba de pie en su habitación privada, mirando fijamente a la holograma del almirante Sinclair del Flota Unida de la Tierra. Capitán Carter. La voz de Sinclair era aguda. ¿Tú? ¿Entiendes lo que has hecho? Carter cruzó los brazos. Salvé a un inocente. Vidas. El almirante suspiró. El Galáctico. El sindicato ya se ha puesto en contacto con nosotros, calificando esto como un ejército no autorizado. Acción. Quieren una explicación. Carter sonrió con sorna. Diles la verdad. Nosotros ayudamos. Cuando nadie más lo haría. Los ojos de Sinclair se ha estrechado. No lo entiende, capitán. La Unión no solo amenaza. Ellos actuar. Podrían imponer sanciones a Tierra, cortar el comercio, tal vez incluso etiquetar. Nosotros como rebeldes. La sonrisa de Carter se desvaneció. Él sabía que esta misión habría consecuencias, pero no estaba preparado para abandonar a los Torbeni. ¿Qué es nuestro? ¿Respuesta oficial? Preguntó Sinclair. Dudó. Por ahora, nada. Pero observa. Te apoyo, Carter. Has hecho un trabajo poderoso. Enemigo soy. El holograma desapareció. Carter apretó los puños. El sindicato quería que guardaran silencio. ¿Pero podrían? El precio de la misericordia. En la estación, Beyla solicitó una reunión. En un gran salón, oficiales humanos y los líderes de Torbeni se sentaron uno frente al otro. El aire estaba tenso. Nuestro mundo es débil, admitió Vila. Si la Unión, si se vuelve en nuestra contra, no podemos sobrevivir. Debemos estar preparados. Carter asintió. Y no lucharás solo. Caos frunció el ceño. Dices eso ahora, pero cuando la Unión, cuando llegue la flota, ¿seguirás a su lado? ¿Nosotros? Carter sostuvo su mirada. Pruébame. Silencio. Cayeron. Los Torbani no estaban acostumbrados a confiar. Pero tal vez, solo tal vez, la humanidad podría ser la única excepción. Las huelgas sindicales. Atrás. Antes de que la discusión pudiera. Continúa, sonó una alarma. Entrante. Barcos. Una voz llamó a través de los. Estación. Carter y Beyla corrieron a la sala de control. La pantalla holográfica mostró una flota de buques de guerra de la Unión. Al entrar en el sistema, llegó un mensaje. A través de la frialdad y la oficialidad. Esto es. Almirante Bosque de la Unión Galáctica. Capitán Carter. Usted ha interferido en un conflicto interno. Ríndete. Barco y dejar a los Torbani a su suerte. Destino. Carter apretó la mandíbula. Así que esto. ¿Era eso? Beyla se volvió hacia él. Si tú. Márchate ahora. Puede que te perdonen la vida. La respuesta de Carter fue inmediata. No lo somos. Al marcharse,
Caos lo observó atentamente. El ser humano estaba dispuesto a desafiarlo más. Una fuerza poderosa en la galaxia para ellos. Tal vez, solo tal vez, era el momento de confiar. A medida que la flota de la Unión se acercaba, Caos dio un paso al frente. Entonces, a luchar. Juntos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La flota de la Unión se cernía sobre él. La estación Torbeni como una tormenta oscura. Sus barcos formando un muro de hierro en espacio. La UNS Resolute estaba sola. Junto a la estación dañada, sus armas. Estaba preparado, pero le superaban en número 10-10. 1. La capitana Elas Carter estaba de pie en él. En la sala de control de la estación, su rostro tranquilo. A pesar de la tensión en el ambiente. El mensaje del sindicato había sido claro. Ríndete o serás destruido. Alto. La canciller Beyla caminaba de un lado a otro detrás de él. Su garras golpeando contra el suelo metálico. No podemos ganar esta batalla, murmuró. Carter se volvió hacia ella. Si no luchamos, ya hemos perdido. El comandante Caos, quien había dudado en un principio de los humanos, dio un paso hacia adelante. Si permanecemos unidos, tal vez, tener una oportunidad. Su voz era vacilante, pero había fuerza en ello. Carter asintió. Entonces hagámosles arrepentirse. Venir aquí. Un plan desesperado. La sala de control estaba llena de Torbani y oficiales humanos, con rostros sombríos pero decididos. Los barcos de la Unión se movían. Nos acercamos, preparándonos para atacar. Nuestras armas no son rival para su flota, un Torbeni, dijo el agente. Carter entrecerró los ojos. Entonces no los enfrentamos directamente. Él se volvió hacia su segundo al mando. Comandante Riley. ¿Cuántos torpedos? ¿Qué nos queda? Riley revisó sus datos. Solo 6. No suficientes para romper su escudos. Carter sonrió. No los romperemos. Sus escudos. Destruiremos su flota. Señaló el mapa holográfico de zona. Hay un campo de asteroides detrás. Nosotros. Si los atraemos y detonamos nuestro. Si lanzamos torpedos en el momento justo, podemos cambiar. Caos convirtió los escombros en un arma. Frunció el ceño. Eso es arriesgado. Carter sonrió. Arriesgado es lo que mejor hacen los humanos. Beyla miró a mapa, luego en Carter. Ella nunca había conocido cualquiera dispuesto a jugarse el todo por un pueblo que no era el suyo. Finalmente, asintió. Entonces hagamos historia. La trampa está lista. El Resolute y la estación comenzó a moverse lentamente hacia atrás, guiando a los barcos de la Unión hacia el campo de asteroides. La flota de la Unión es. Riley informó que avanzaba. Carter se inclinó hacia adelante en su silla. Bien, déjenlos seguir. El campo de asteroides estaba lleno, con enormes rocas flotantes, a la deriva, lentamente en el vacío. Era peligroso para cualquier barco, pero Carter contaba con eso, dentro del buque de mando de la Unión. El almirante Bosque observó el Torbani y los humanos se retiran. Están corriendo, dijo. Dijo con una sonrisa burlona. ¿Los perseguimos? Preguntó su oficial. Bosque asintió. Destruyanlos. La flota de la Unión. Avanzados, sin darse cuenta de la trampa que les esperaba. Para ellos. La lucha comienza. Como el primero. Los buques de la Unión entraron en el campo de asteroides. La voz de Carter resonó por todo el país. Puente. Dispara el primer torpedo. Un brillante. Un destello atravesó el espacio como un torpedo. Explotó contra un asteroide, enviando un ola de rock y metal estrellándose contra él. Buques de la Liga de las Naciones. Impacto directo. Riley. Gritó. Carter sonrió. Démoselo. Más. El Resolute y el Torbani. La estación disparó todo lo que tenía.
Las explosiones destrozaron el asteroide campo, convirtiéndolo en una tormenta de destrucción. Los barcos de la Unión la esquivaron frenéticamente, pero algunos no fueron rápidos. Basta. Uno de los destructores de la Unión tomó un impacto directo de un asteroide giratorio. Todo se desmorona en llamas. El buque insignia de la Unión, la sonrisa burlona del almirante Bosk. Desaparecieron. Nos engañaron, volviéndose la marea. Pero la batalla estaba lejos de. Se acabó. La flota de la Unión se ajustó, zigzagueando a través del campo de asteroides y regresando. Fuego, escudos al 60%. Riley llamó. Afuera. El Resolute tembló al sentir el plasma enemigo. Los pernos impactaron contra su casco. Vela apretó los puños. No podemos aguantar esto. Posición para siempre. La mente de Carter daba vueltas. Tenían que asestar el golpe final antes. La Unión podría recuperar el control. Entonces se le ocurrió una idea. Comandante Caos, ¿usted? Aún tienen acceso a la estación. ¿Generador de campo gravitatorio? Caos parpadeó. Sí, pero solo sirve para estabilizar. Pequeño barco atracando. Los ojos de Carter. Brilló. ¿Y si lo sobrecargamos? Caos. Dudó. Luego abrió mucho los ojos. Nosotros. Podría crear una oleada gravitacional. Vela. Jadeó. Eso podría desestabilizar sus barcos. Equilibrio. Carter asintió. Exactamente. Nosotros. En cambio, empujaron los asteroides hacia ellos. De esperar a que se desvanezcan. Caos. No necesitaba más persuasión. Se apresuró al panel de control de la estación y comenzó, tecleando comandos. El golpe final. ¿Cómo? La flota de la Unión continuó su ataque. Los generadores de gravedad de la estación alimentaban. Arriba. Un zumbido profundo llenaba los pasillos. Caos. Respiró hondo y pulsó el botón final. Comando, activando la oleada de gravedad. Ahora. Una onda expansiva masiva se propagó por espacio, atrayendo los asteroides más grandes hacia la flota de la Unión. En la Unión, los ojos del almirante Bosk, el buque insignia, se abrieron de par en par. Horror. Todas las naves, retirada. Pero, era demasiado tarde. Un asteroide masivo, del tamaño de una luna pequeña, se estrelló contra una de sus acorazados, aplastándolo. Al instante, asteroides más pequeños impactaron a sus otros barcos, arrojándolos en el caos. La otrora poderosa flota de la Unión ahora estaba esparcido y roto. Puente Resolute. Riley dejó escapar risa entrecortada. Está funcionando. Están retrocediendo. Las lágrimas brotaron de ambos. Fuerzas humanas y Torben. Vela miró a Carter con incredulidad en los ojos. Tú. Lo hice de verdad. Carter sonrió. Le dije. Ustedes, los humanos, no se rinden. Como la Unión. Los barcos se retiraron a la oscuridad en el espacio, Caos los vio marcharse. Él tenía. Antes dudaba de la humanidad, pero ahora lo sabía. La verdad. Cuando la galaxia cambió la humanidad los apoyó. La guerra aún no había terminado. La Unión. No olvidarían esta humillación. Volvería. Y la próxima vez, Carter estaría lista. La flota de la Unión tenía. Se retiró, pero el capitán Elías Carter lo sabía. La victoria fue solo temporal. La batalla les había dado tiempo, pero no paz. La Unión regresaría, y luego, tiempo que no subestimarían. Humanidad. Dentro del dañado Porini. Estación, los supervivientes trabajaron incansablemente. Los incendios fueron extinguidos. Se repararon las brechas en el pasillo y se produjeron lesiones. Los soldados recibieron atención médica. La orgullosa estación ahora parecía una campo de batalla, pero su gente permaneció con nueva determinación. Comandante Caos. Quienes alguna vez dudaron de la humanidad,
observaron. Mientras los humanos y los Torbani trabajaban codo a codo. De lado. Se volvió hacia Carter, su voz. Llenos de respeto. Nos salvaste, pero la Unión no aceptará la derrota. Volverá con mayor fuerza. Carter asintió. Entonces tenemos que estar preparados. Carrera contra el tiempo. Carter reunió a sus oficiales en la sala de guerra de la estación. El mapa holográfico mostraba el sector, mostrando las posibles rutas de la Unión. La flota podría tomar para su regreso. Nosotros tenemos como máximo unos pocos días, dijo Carter. Necesito convertir esta estación en una fortaleza inexpugnable antes de que consigan. Aquí. La comandante Riley se cruzó de brazos. Nuestro armamento es limitado. Apenas tenemos. Aún queda suficiente potencia de fuego. Caos tomó la palabra. Quizás no necesitemos más armas. Quizás necesitemos un tipo diferente de defensa. Beyla. El Instituto Torbani. El canciller arqueó una ceja. Explíquese. Caos tocó el holograma, destacando una nebulosa cercana llena de gas ionizado. Esta nebulosa se desintegra. Sensores y comunicaciones. Si nosotros redirigir la energía de la estación para crear una tormenta iónica artificial, podríamos cegar a sistemas de focalización de la Unión. Carter sonrió. Estás hablando de convertir. Toda la estación se convirtió en un fantasma. Beyla asintió con la cabeza en señal de comprensión. Sisu. Las armas no pueden fijarnos como objetivo. Nivelamos el campo de batalla. Riley sonrió con sorna. Me gusta. Pero aún necesitamos un plan para cuando ellos. Tierra. Los ojos de Carter se oscurecieron. Eso es. Donde les hacemos lamentar haber regresado. Reconstruyendo las defensas. Los próximos. Las horas transcurrían con urgencia. Los ingenieros redirigieron la energía a los generadores de escudo de la estación, modificando. Para crear un campo cargado. Partículas, lo que hace imposible que el enemigo necesita obtener datos de objetivos claros. Los soldados Torbanei y humanos trabajaron juntos, colocando trampas, barricadas y posiciones de reserva dentro de la estación. Pasillos. Beyla caminaba junto a Carter, observando el ingenio humano. Transformaron su estación en algo nunca antes había sucedido. Tu gente. Son increíbles, admitió. Te conviertes. Chatarra convertida en armas y ruinas en fortalezas. Carter soltó una risita. Los humanos tienen un dicho. Cuando la vida te da limones. Hacer limonada. Beyla ladeó la cabeza. Yo no entiendo. ¿Qué es un limón? Carter se rió. Significa que nos adaptamos. Nosotros. Sobrevivir. Una alianza arriesgada. Justo como. Los preparativos estaban casi terminados. Se recibió una señal de socorro. El oficial de comunicaciones palideció. Capitán, un pequeño barco de la Unión es acercándose. Solo. La habitación se derrumbó. Silencio. ¿Había regresado el enemigo antes de tiempo? Carter entrecerró los ojos. Póntelo. Pantalla. La pantalla holográfica parpadeó hacia vida, revelando al oficial de la Unión. El uniforme estaba chamuscado y desgarrado. Su rostro estaba lleno de desesperación. Esto es. Comandante Orurin de la flota de la Unión. Yo. Estoy desertando. Por favor, déjenme entrar antes. Me matan. La habitación estalló en susurros. Un oficial sindical desertando. Caos miró con desdén. Esto podría ser una trampa. Carter se cruzó de brazos. Quizá. Pero sí. Está diciendo la verdad. Podría ser valioso. Beyla frunció el ceño. ¿Y si él es? Miente, suspiró Carter. Entonces lo matamos. Antes de que nos mate. Tras un momento de tensión, Carter hizo su decisión. Que atraque. El enemigo. Dentro. El oficial sindical fue escoltado.
a la sala de guerra bajo fuerte custodia. El uniforme aún llevaba el emblema de la Unión. Insignia, pero sus ojos mostraban miedo. Carter lo estudió. ¿Por qué estás aquí? Orin vaciló, luego habló. La Unión. No se toma el fracaso a la ligera. Almirante. Bosque perdió la batalla, y los superiores están furiosos. Están enviando una nueva flota, más grande que la anterior. Riley. Maldijo entre dientes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Orin bajó la mirada. Menos de un día. Caos apretó los puños. Entonces nosotros. Están condenados. Carter negó con la cabeza. No. Aún conservamos el elemento sorpresa. Se volvió hacia Orin. Trabajaste para ellos. Conoces sus debilidades. Dame algo que puedo usar. Orin tomó una profunda aliento. Su buque insignia, el puño de hierro, tiene una rejilla de ventilación expuesta en la parte trasera. Un lado. Si puedes acercarte lo suficiente, un solo torpedo bien colocado podría inhabilitar sus motores. Los ojos de Riley se abrieron de par en par. Eso obligaría al resto de la flota a... Despacio. Carter asintió. Bien. Entonces nosotros. Atácalos antes de que ellos nos ataquen. Final. Preparativos. Con la batalla final. Al acercarse, la estación estaba casi listo. La tormenta de iones artificiales había sido activado, lanzando el campo de batalla en un inquietante resplandor eléctrico. Se habían colocado trampas. Las armas estaban armadas, y los humanos sí. Torbani permaneció unido, listo para luchar. Carter miró a su gente. Esto no era una simple lucha por la supervivencia. Fue una lucha por algo más grande. Confía, unidad y el derecho a la libertad. ¿Cómo? Las sirenas de alerta sonaron, anunciando la llegada de la flota de la Unión. Carter. Una voz resonó por toda la estación. Vinieron esperando que fracasáramos. Demostremos. ¿Qué sucede cuando se presiona a la humanidad? Demasiado lejos. La batalla final estaba a punto de comenzar. Las alarmas resonaron por todo el lugar. Estación cuando llegó la flota de la Unión. Enormes buques de guerra emergieron de hiperespacio, sus cascos metálicos, brillando contra la oscuridad. El hierro. Fist, el buque insignia de la Unión, lideró el carga, rodeado por docenas de fuertemente cruceros armados. Dentro del Torben. En la estación, el capitán Elias Carter estaba de pie en el puente de mando, su rostro tranquilo, pero la mente a mil. Esto era todo. La final. Batalla. El comandante Riley miró la flota en la pantalla holográfica. Ellos trajeron todo lo que tenían. Comandante. Caos apretó los puños. Si caemos hoy, la Unión aplastará cualquier esperanza de resistencia. La voz de Carter era firme. Entonces no nos caemos. La estación estaba listos, armas preparadas, escudos reforzado, trampas preparadas. Cada hombre y mujer a bordo, humana y Torbani por igual, estaba preparado. Entonces, el puño de hierro. Se abrió fuego. Comienza la batalla. La primera barricada sacudió toda la estación. Se produjeron explosiones a lo largo del agujero exterior. Y las luces parpadearon por un instante. Pero los escudos resistieron. Fuego de respuesta. Carter ordenó. Los cañones de la estación. Rugió, lanzando ráfagas de plasma hacia los buques de guerra que se acercaban. Los disparos desgarraron a través de la primera línea de la Unión, dañando varios cruceros. Caos sonrió. Estaban esperando a estación averiada. En cambio, encontraron una fortaleza. La tormenta iónica artificial. Los alrededores de la estación habían comenzado a tomar efecto. Los barcos de la Unión lucharon por conseguir datos de puntería claros. Sus disparos fallaron. Sus marcas, permitiendo a los defensores. Resistió con firmeza,
pero el puño de hierro empujó. Carter siguió adelante sin amedrentarse. Orin, el oficial sindical desertor. ¿Es él? ¿El punto débil sigue expuesto? Orin asintió. Sí, pero tienes que acercarte. Los sistemas de defensa puntual serán derribados. Cualquier cosa desde lejos. Riley frunció el ceño. Entonces necesitamos una distracción. Carter. Pensó un momento, luego se volvió hacia. Caos. ¿Aún conservan los Torbaneis el caos? ¿Drones de combate almacenados? Los ojos de Caos. Se han ensanchado. Sí, pero están desarmados. Carter sonrió con sorna. No necesitan armas. Solo necesitan crear al enemigo. Nervioso. El engaño. Minutos después, un enjambre de drones Torbani lanzado desde la estación. Se movían erráticamente. Sus señales imitaban a las de un combatiente armado. Escuadrones. La flota de la Unión entró en pánico. Los cruceros apuntaron sus armas hacia él. Enjambre entrante, disparando sin control. Carter sonrió. Están picando el anzuelo. Mientras, los barcos de la Unión se centraron en los señuelos. Se lanzó un único torpedo desde un bahía de misiles oculta en la estación, dirigiéndose directamente hacia el puño de hierro. Punto débil. El torpedo lo atravesó. Espacio, deslizándose entre los artilleros distraídos. Y entonces, ¡boom! Una explosión masiva. Estalló en la espalda del puño de hierro. El buque insignia se inclinó hacia adelante. Los motores fallaron. Estallaron los vítores. La estación. Caos sonrió con sorna. La nave más fuerte está averiada. Orin asintió. Sin él, el resto de su flota es vulnerable. Pero Carter no lo era. Todavía celebran. Siguen siendo mayoría. Nosotros. Y tenía razón. Los restantes. Los buques de la Unión se reagruparon, preparándose para asalto final. Abordando la estación. Al darse cuenta de que su flota estaba teniendo dificultades, la Unión cambió de táctica. Naves de desembarco. Atravesó las defensas, estrellándose dentro del casco de la estación. La Unión. Los soldados salieron en tropel, con las armas listas. La batalla pasó del combate espacial a combate cuerpo a cuerpo brutal. Torbani y los defensores humanos tomaron posiciones en los pasillos, enfrentándose al enemigo en intensos tiroteos. Caos lideró el ataque. Su espada de energía corta al enemigo. Líneas. El equipo de Riley mantuvo las bahía de ingeniería, impidiendo la unión de sabotear sus sistemas. Pero el enemigo seguía llegando. Carter lo agarró. Rifle y se unió a la lucha. No lo era. No era más que un capitán, era un soldado. Se movió a través del humo. Pasillos, eliminando enemigos uno por uno. Vio a su gente luchando no por supervivencia, pero el uno por el otro. La Unión había previsto fuerzas divididas y fragmentadas. En cambio, encontraron la unidad y resistencia, y la humanidad nunca la respaldó. Abajo, cambiando el rumbo. A pesar del ataque abrumador, los defensores resistieron. Su terreno. Las fuerzas de la Unión eran adelgazamiento. Sin el puño de hierro. El apoyo y la coordinación se desmoronaron. Entonces se produjo un gran avance. Caos y Beyla lideraron un contraataque final, flanqueando el enemigo y obligándolos a retirarse. Carter se alzó sobre una Unión derrotada. Oficial, respirando con dificultad. Dígale a sus líderes, la humanidad no abandona sus amigos. El rostro del oficial estaba lleno. Con sorpresa. Esto no debería haber sido así. ¿Qué suceda?, dijo Carter con una sonrisa burlona. Ese es él. Eso es lo que tienen los humanos. Siempre hacemos lo mismo. Imposible. Los oficiales se rindieron. Las fuerzas restantes de la Unión huyeron. La batalla se ganó. Consecuencias. Mientras el humo
Una vez despejado el terreno, los supervivientes se reunieron. La estación de Torbani seguía en pie. Caos se giró. A Carter, su voz estaba llena de emoción. Nos salvaste. Vila asintió. La galaxia. Nos dio la espalda, pero tú permaneciste a nuestro lado. De nuestro lado. Carter suspiró, mirando a su gente exhausta. Eso es lo que es la humanidad. Sí, pero él sabía una cosa. Esto no era fin. La Unión había sido derrotada. Hoy, pero no lo olvidarían. Pérdida, y Carter estaría listo para lo que fuera que viniera después. La batalla había terminado. Pero la guerra no. La estación Torbeni se mantuvo firme, sus defensores victoriosos. Sin embargo, todos sabían que la Unión no lo haría. Olvidemos esta derrota. La pregunta ahora era, ¿qué sigue? La capitana Elas Carter se mantuvo firme. El puente de mando dañado, observando él. Restos de barcos de la Unión a la deriva en espacio. La estación había mantenido la línea, pero a un precio muy alto. Muchos se habían sacrificado sus vidas por esta victoria. Comandante. Caí se acercó con rostro sombrío. Nosotros. Los detuvieron hoy, pero lo harán. Regresarán, y la próxima vez traerán una fuerza aún mayor. Carter asintió. Eso es. ¿Por qué necesitamos prepararnos? La galaxia tenía. Le dio la espalda a los Torbani. Pero ahora, gracias a la humanidad, tuvieron una lucha. El azar. Las consecuencias. Los heridos estaban. Tendían a hacerlo en la base médica. Humanos. Y Torbeni trabajaron juntos, tratando lesiones y consuelo a los supervivientes. El comandante Riley lideró un grupo de ingenieros, trabajando en la reparación de la estación. Los daños fueron graves, pero el Torbani, tecnología combinada con el ingenio humano, hizo posible arreglarlo. Orin, el oficial sindical desertor miró a su alrededor. El trabajo en equipo. Negó con la cabeza. Incredulidad. Pasé años creyendo en unión era imparable. Pero ustedes, humanos, lucháis como nadie. Carter sonrió con sorna. Luchamos por algo más grande que nosotros mismos. Beyla, una de las guerreros de Torbani se acercaron. ¿Qué? ¿Qué sucede ahora? Caos se cruzó de brazos. La unión volverá. Necesitamos aliados, armas y una estrategia real. Carter se dirigió a Orin. ¿Conoces a algún otro? Facciones que se opondrían a ¿Unión? Orin dudó antes de asentir. Existen algunos, pero temen a la Unión. Demasiado. La mirada de Carter se endureció. Entonces, necesitamos mostrarles que el miedo es una elección. Enviar un mensaje. Había un plan formado. Si la Unión pudiera infundir miedo hacia la galaxia, luego la humanidad y la Torbani haría lo contrario. Inspiraría esperanza. Una señal de socorro. Fue modificado, transmitiendo un mensaje a través de los sistemas neutrales. Esto es, Capitana Elas Carter de la Tierra. La Unión no es invencible. Luchamos contra ellos. Sobrevivimos. Y estamos listos para luchar. Otra vez. Si estás cansado de vivir en miedo, quédate con nosotros. La galaxia se volvió. Está de vuelta en el Torbani, pero nosotros no. La humanidad representa la libertad. Si tú también, únete a nosotros también. El mensaje ha sido enviado. Lo único que podían hacer era esperar una respuesta. Pasaron los días. La estación se fue apagando lentamente. Se estaba reconstruyendo, pero la tensión era alta. ¿Alguien contestaría la llamada? Algo sucedió. Una pequeña flota de los barcos llegaron a la estación. Perímetro. Las armas estaban cargadas y los defensores se preparaban para otra batalla. Hasta que llegó la transmisión. Capitán Carter, hemos recibido su mensaje. Pensábamos que nadie lo haría jamás. Oponerse a la Unión. Pero si la humanidad, si está dispuesto a luchar, nosotros también.
La pantalla mostraba a un grupo de líderes alienígenas, cada uno de diferentes facciones que tenían. Sufrió bajo el dominio de la Unión. Carter sonrió. Bienvenidos a la lucha. La galaxia. Habían abandonado a los Torbani, pero ahora ellos ya no estaban solos, y la humanidad jamás me rendiría. Un nuevo comienzo. Caos observó cómo atracaban los nuevos aliados. Con la estación. Se volvió hacia Carter. Su expresión se llenó de respeto. Nunca pensé que mi gente tendría el futuro otra vez. Tú lo hiciste posible. Carter soltó una risita. No lo hice solo. Riley sonrió con sorna. Esto es solo él. Esto es solo el comienzo. ¿No? Carter asintió. Sí. El sindicato cree que controla. Galaxia. Están a punto de descubrir qué sucede cuando la humanidad se opone. Ellos, los humanos torbenianos, estaban de pie. Juntos, lado a lado. La batalla ganó. La guerra apenas comenzaba. Esta vez, la humanidad no solo estaba luchando por la supervivencia. Estaban luchando por libertad. Fin.